pasada tuvimos la oportunidad de montar bastante fundamento en cuanto a la tarea apologética, ¿verdad? Realmente no entramos en el tema del método y yo sé que muchos estaban deseando entrar en el método. Hoy les prometo que vamos a empezar a hablar del método, pero como en la segunda parte, porque quiero dedicar los primeros minutos a repasar un poco el fundamento y hablar de algunos conceptos preliminares que tenemos que tener claros a la hora de enfrentar la tarea apologética, que les dije que no es realmente una sugerencia, que no es simplemente una tarea, que no es una buena idea o una carrera, sino que la apologética es un mandato, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos el deber de estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande una respuesta. Entonces debemos estar siempre preparados, siempre listos, ¿verdad? Como los Boy Scouts, así nosotros igual debemos estar siempre listos. Entonces, con miras a eso, vamos a ver algunos conceptos preliminares que los tocamos la semana pasada. Ahora voy a ser un poco más intencionado porque voy a montar, por decirlo así, el fundamento para el método, para la metodología apologética bíblica, la que consideramos que es la metodología bíblica. Ya les dije cuál no es, ¿verdad? Les di una pista la semana pasada de la tendencia que se da en el mundo cristiano muchas veces de tratar de hablar en términos de evidencias. Casi siempre esa es la línea, ¿verdad?, apologética común. Queremos hablar de las evidencias y mostrarle a la persona que la fe cristiana es razonable, que la fe cristiana es verdad, o queremos mostrarle evidencias de Dios, evidencias de que la Biblia es un libro milagroso, ¿verdad? Tratamos de irnos por ese lado, el lado de las evidencias, de la ciencia y razonamientos así. Y el problema con esto es que damos por sentado que la otra persona está en condición de aceptar la verdad. Se nos olvida lo que dice la Biblia, de que el que no es creyente tiene un corazón entenebrecido, de que el que no es creyente no es que ignora la existencia de Dios. Pablo en Romanos dice que detiene la verdad con injusticia. Es activo, no es pasivo, no es una víctima de ignorancia, no es un problema de información, es un problema de sumisión a la autoridad de la palabra de Dios, y es contraproducente y contradictorio. Si yo como cristiano voy a tratar de hablar como un incrédulo en sus términos, negando yo la autoridad de las Escrituras, eso no tiene sentido. Yo debo entrar afirmando la autoridad de las Escrituras. Y vamos a ver un poco eso cómo se ve más adelante. Pero, en fin, los conceptos entonces que vamos a estar viendo tienen que ver con la epistemología bíblica. ¿Quién se acuerda que era epistemología de la semana pasada? A ver, los que pusieron atención a los términos difíciles, yo sé que esos a veces cuesta grabarlos en la memoria, pero ¿quién se acuerda que era epistemología? O pueden ver las notas y tomar una nota y pueden aceptar. Es correcto, es una de las 3 ramas de la filosofía. Hablamos de que la metafísica tiene que ver con la naturaleza del ser, ¿verdad?, con nuestro propósito. Hablamos de que la ética tiene que ver con el sistema de valores e incluso, bueno, no lo mencioné la vez pasada, pero incluso la belleza y lo que consideramos bello, todo eso tiene que ver con el área de la ética. Y la epistemología tiene que ver con el conocimiento. Entonces vamos a ver una filosofía del conocimiento basado en la Biblia. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que debemos entender es que no existe la neutralidad. Eso es algo que tenemos que tener claro. Se cree que la neutralidad es posible. ¿Qué es neutralidad? Que podemos acercarnos a las evidencias o al estudio o al mundo, a cualquier campo de estudio desde una posición neutral. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué ningún ser humano es capaz de hacer eso? Porque todos tenemos, como dijimos la semana pasada, una cosmovisión. Todos tenemos un filtro, todos tenemos compromisos previos que hemos hecho, ya sea conscientes o no, y esos compromisos nos van a determinar cómo vamos a interpretar las evidencias. Por eso no podemos enfocarnos en las evidencias. El problema es más profundo.
que las evidencias. El problema es un problema del corazón. Entonces, para tener éxito, por decirlo así, con el incrédulo, muchos cristianos dicen, o con el filósofo de este mundo, o con el pensador de este mundo, muchos cristianos dicen que deberíamos entonces buscar la neutralidad, ¿verdad? Porque dar explicaciones con base en las escrituras no basta, porque dar explicaciones con base en la Biblia no es suficiente, aunque dentro de nuestra cosmovisión cristiana nosotros sabemos que la fe bíblica tiene respuesta a las grandes interrogantes y a los problemas de este mundo: la enfermedad, las plagas, los desastres naturales, violencia, guerras, desigualdad. Todo eso solamente se puede entender con la escritura, con la revelación de Dios por fundamento. Si no tenemos a la Biblia como fundamento, vamos a andar chocando, creando teorías, inventando, ¿verdad? Y como ya les dije, levantando toda clase de ídolos. Entonces, realmente, mis hermanos, si una cosa debe quedar clarísima después de estas 2 semanas de conferencia, es que podemos confiar en la Biblia. Si algo nos llevamos, que sea eso. Podemos confiar en la Biblia. La Biblia es la verdad. La Biblia es la revelación de Dios y es lo único que le puede dar sentido al mundo. No hay otro fundamento que pueda dar una explicación satisfactoria y consistente de la realidad, de la moral, del mundo físico, de la química, de la biología, de la historia, de los hechos mismos, de las evidencias mismas. Todo tiene sentido. El lenguaje, la lógica, la comunicación, los debates, la capacidad de conversar, el yo poder estar aquí al frente y darles una charla, solamente tiene sentido si damos por sentadas las escrituras. Vamos a hablar mucho de la cosmovisión naturalista o de la cosmovisión atea, o bueno, toma muchos nombres y muchas formas, ¿verdad? Pero es básicamente la idea de que la más común, ¿verdad? Actualmente, aunque el paradigma puede que esté cambiando un poco, pero por lo menos hasta nuestro tiempo, lo más común es la gente que cree que el mundo es simplemente material, que eso es todo, reacciones químicas, lo material, lo visible, movimiento, ¿verdad? Eso es todo lo que existe. Y llegó a existir por casualidad, por accidente, no hay propósito, no hay sentido, y cuando morimos todo se acabó. Esa es la perspectiva naturalista, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, y ya, eso es todo. No hay nada más allá. Entonces vamos a hablar con el ateo en esta ocasión. Vamos a tener al ateo, al naturalista en mente, ¿okay? Desde esa perspectiva, el idioma no tiene sentido. ¿Cómo surge el idioma en una cosmovisión donde todo es accidente, todo es material? ¿Cómo surge la razón y el uso de la razón? ¿Cómo surge la lógica y las leyes de la lógica dentro de esa cosmovisión? No tiene sentido. Esa persona puede debatir todo lo que quiera, pero en el hecho de estar debatiendo, está afirmando la cosmovisión bíblica, porque solo desde la cosmovisión bíblica existe o tiene sentido o es justificable el idioma, la conversación, la lógica, los hilos de pensamiento, el debate, solamente desde la perspectiva cristiana. Muy bien, entonces no hay neutralidad. Ellos pueden decir que la Biblia ha pasado de moda, que no es respetable, que digan lo que quieran, no importa. Debemos entender dónde están ellos, cuál es su cosmovisión, ¿okay? Pero la nuestra no la podemos cambiar para acercarnos a ellos. Debemos tener presentes las realidades y la verdad que la Biblia nos enseña. El incrédulo cree o afirma que nada se puede decir con certeza, ¿verdad? Que no se puede tener una verdad absoluta. Y al decir eso está declarando una verdad absoluta. Es interesante, las contradicciones e irracionalidades del incrédulo, ¿verdad? No. Todo es relativo, no hay una verdad absoluta, yo no puedo llegar al conocimiento verdadero de absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿eso incluye esta afirmación que usted acaba de hacer? ¿Incluye eso que usted acaba de decir? Debemos ponerlo entonces dentro de lo mismo y se autoderrota, ¿cierto? Se autoderrota, porque quiere decir que ni siquiera ese argumento es válido dentro de su cosmovisión, ¿se dan cuenta? Entonces, algo que vamos a ver también es que si la realidad de las escrituras es incuestionablemente consistente, indudablemente cierta, o sea, nosotros
Tal vez no tenemos todas las respuestas, tal vez no somos las personas más inteligentes del planeta, pero si una cosa es cierta es que la Biblia contiene todo lo necesario para la vida y para la piedad, y es la única manera de entender el mundo de manera consistente. Amén. Si eso es cierto, cualquier otra cosmovisión, y aprendan esto y créanlo, porque esto va a ser determinante en sus conversaciones con los incrédulos. Cualquier otra cosmovisión que no se desprenda de las Escrituras va a tener inconsistencias, va a tener contradicciones, va a fluctuar entre una idolatría de la razón y una irracionalidad ridícula, casi risible, ¿verdad? Entonces tengamos eso claro cuando entramos en conversaciones con los incrédulos. No es buena idea decirles eso de la manera que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Yo estoy hablando con creyentes, pero la Biblia nos dice que debemos ser mansos también, humildes. Eso lo vamos a ver en el método, pero tengamos eso también claro, ¿verdad? Muy bien, entonces, con respecto a la neutralidad, imposible. La neutralidad es un eco de la mentira de Satanás, de que podemos hacer con la Biblia, deshacernos de la Biblia, ¿verdad? Y razonar de manera autónoma sin tomar en cuenta la revelación de Dios. Entonces, no busquemos la neutralidad, porque no vamos a ser efectivos en nuestra defensa de la fe, y peor aún, que este es el propósito principal de la apologética, no vamos a ser efectivos en la presentación del Evangelio. ¿Cómo va a presentar usted el Evangelio, que es lo único que salva, si ha decidido ignorar las Escrituras durante toda su argumentación? No puede, no tiene sentido eso. No queremos ganarle al inconverso, queremos ganarnos al inconverso. ¿Me explico? Queremos que el inconverso llegue a ser creyente. Ese es el propósito de la apologética. No es ganarle un argumento, no es que quede la cosmovisión bíblica como la más respetable, aunque terminará siendo la más respetable. No es ganar una discusión para yo sentirme orgulloso, no es eso. Pero más bien es buscar que él entienda que donde está parado esa arena es movedizo y necesita el fundamento de las Escrituras. ¿Okay? En cuanto al conocimiento, bueno, el conocimiento verdadero viene de Dios. Lo sabemos, ¿verdad? Eso lo afirmamos nosotros. A veces nos da incluso temor decir esto porque decimos, uy, eso en el laboratorio, ¿verdad? No me van a aceptar ese argumento. En la clase de ciencias, en la universidad, no me van a aceptar ese argumento. Pero es la verdad. Debemos asumir estas presuposiciones y entrar en la tarea apologética con esto como fundamento. De otra manera, no lo vamos a hacer de manera que oremos al Señor. ¿Okay? Entonces, el conocimiento verdadero viene de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia, todos los tesoros del conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces no pueden quitar a Cristo de sus debates y de sus conversaciones y pensar que está honrando la verdad o que está buscando la verdad, porque la verdad es una persona y la verdad se llama Jesús. Amén. Entonces debemos dar por sentado que el conocimiento verdadero solo viene de Dios. ¿Ok? Solo viene de Dios. En nuestra búsqueda de conocimiento, entonces la Biblia debe ser el enfoque. No es provechoso ni es sano evitar a Cristo y evitar su palabra en el debate. No debemos hacer eso y no debemos tener miedo en ese sentido. Todo esfuerzo académico debe fluir del conocimiento de Cristo. Si quitamos a Cristo del cuadro como creyentes, aquí estoy hablando de nosotros como cristianos, y caemos ante la tentación ok, bueno, yo quiero ser respetable, quiero que me pongan atención, quiero que me escuchen, entonces no voy a mencionar a Cristo, no voy a mencionar la Biblia. Esa es la tentación en el debate, ¿cierto? Porque de alguna manera creo que la otra persona es neutral. Ese es el error que estoy cometiendo. Estoy creyendo que la otra persona es neutral, entonces que yo debo acercarme de manera neutral también. Entonces elimino a Cristo, elimino su palabra. Quitar a Cristo es prueba de un corazón confundido, un corazón autoengañado, que no ha entendido el hecho de que Cristo es el fundamento de la verdad. Entonces no lo podemos quitar en nuestra búsqueda de la verdad, no podemos erradicarlo. Quitar a Cristo es prueba de no haber entendido que debemos recibir todo el consejo de Dios.
Las escrituras completas, de Génesis a Apocalipsis, dan forma a nuestra cosmovisión. Quitarlas es quedar expuestos y desarmados. Y en tercer lugar, y quizá peor, quitar a Cristo puede incluso ser prueba de no ser creyentes. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Yo espero que ese no sea nuestro caso. Defender la fe sin las escrituras es abandonar la fuente misma de conocimiento y sabiduría. Solo en Cristo y su palabra alcanzaremos verdadero conocimiento del mundo y de la realidad. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra presuposición? De nuevo, que la palabra de Dios es verdad y que la fe cristiana es real. Creamos eso, afirmémoslo y entremos con eso convencidos de esta verdad. Debemos ser honestos. Al hacer lo que tú dices, estoy de acuerdo. Inmediatamente, digamos, estamos en una clase, tú eres el profesor ateo, yo soy el estudiante, usted se va a burlar de mí y me va a ridiculizar ante los estudiantes. Así es. Entonces yo opino que lo que tengo que hacer es comprobar que tú eres tan religioso como yo. Así es. Porque ese es el engaño. El profe quiere decir, usted es un religioso evangélico. Yo soy el científico, ¿verdad? Tú. Y yo tengo que responder y comprobar que él es tan religioso y más religioso que yo. Y él vive por fe también. Así es. Así lo ataco yo. Así es. Eso de lo que está hablando nuestro hermano Randy es llegar a las presuposiciones de la otra persona. También. Ya vamos a ver eso cómo se ve un poquito más adelante, ¿ok? Pero es en esa conversación profunda. Debemos llegar a la profundidad. Por eso no nos podemos quedar en las evidencias. Por eso no nos podemos quedar en los hechos así, desnudos. Nada más, hay que ir más allá. Y con el profesor de ciencias de la universidad hay que ir más allá también, ¿ok? Muy bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Okay? Cristo es el fundamento. Entonces hemos hablado de la neutralidad que es imposible, de la naturaleza del conocimiento que viene de Dios y por lo tanto, en tercer lugar, dependemos de la revelación, ¿cierto? Ser regenerados, haber sido regenerados por el Espíritu de Dios, incluye no solamente un cambio de conducta. A veces ponemos nuestra mirada ahí, ¿verdad? Y es como, ay, el borracho que dejó de tomar, el adicto que ahora es libre de la adicción, el que era adicto a la pornografía, adicto al sexo y que ahora anda en pureza, anda en castidad, ¿verdad? Solemos poner nuestra mirada en eso, pero realmente lo que ha ocurrido es un cambio drástico a nivel de los compromisos previos de esa persona. Eso es lo que ha sucedido. En la conversión, el cristiano adopta y abraza y empieza a crecer en una dependencia de Dios y de su palabra, en una sujeción al señorío de Cristo. Es un cambio de compromiso desde el corazón, totalmente. El hombre, la nueva criatura creada según Dios, el hombre que es regenerado, es transformado y hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que está ocurriendo en nosotros y por eso entendemos que la revelación tiene la máxima autoridad, porque nuestro corazón ha sido conquistado por Dios y su Espíritu. Hemos sido renovados, nuestra voluntad ha sido conquistada, ha sido vencida y ahora reconocemos al Señor de señores como lo que es. Por la gracia de Dios, reconocemos al Señor de señores como lo que es. Entonces, Cristo nos gobierna a través de su palabra. ¿Cuál es el mandato? Que debemos llevar todo pensamiento cautivo ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Hermanos, ven que conocemos la teoría, es decir, conocemos las Escrituras, pero erramos a la hora de realizar la tarea. Porque olvidamos que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Más bien queremos quitar a Cristo del cuadro y ver de qué manera podemos pensar y dialogar con el incrédulo sin mencionar a Jesús.
Eso es un error. Estamos haciendo exactamente lo que nos advierte Pablo en Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No les hablen en sus términos. No están en la misma posición, no tienen la misma cosmovisión. Esas son tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Entonces tenemos puntos de partida diferentes. Aceptemos eso, es una realidad. La otra persona tal vez cree que no, pero nuestra tarea va a ser demostrarle que sí, que los dos tenemos cosmovisiones y que solo una hace sentido de la realidad. Muy bien, nosotros creemos entonces que Dios se revela en su palabra y también en su mundo, de modo que podemos conocer. Es una realidad, es un hecho. Podemos conocer a Dios, algo de Dios a través de la creación y mucho acerca de Dios a través de su revelación y a través de la obra salvífica de Jesucristo en la Biblia. Entonces, la verdad puede ser alcanzada, contrario a lo que dicen los naturalistas, relativistas. La verdad puede ser alcanzada, puede ser conocida, podemos conocer la verdad, está accesible, ha sido revelada y por lo tanto nuestro compromiso previo está con las Escrituras. Y nosotros sabemos que debemos estudiar las Escrituras diligentemente, profundamente, seriamente, para entender realmente el mundo. Podemos estar seguros de que en la Biblia está la verdad. De nuevo, hermanos, ese debe ser nuestro fundamento principal. ¿Qué condiciones son necesarias para facilitar la apologética? Bueno, tenemos que tener este enfoque cristiano del conocimiento, reconocer que todo nuestro conocimiento se desprende de las Escrituras, de la revelación de Dios en la Biblia, de la revelación de Dios en el mundo, y de alguna manera estamos reconstruyendo a partir de los pensamientos de Dios. Es decir, creamos, porque nos toca a nosotros lidiar con las Escrituras, ¿cierto? Nos toca agarrarlas, estudiarlas y empezamos a darle forma en nuestra cabeza, y algunos avanzan en unas áreas más rápido que otros, ¿verdad? Y todos estamos en esta lucha con las Escrituras, esta riña, por decirlo así, ¿verdad? Enfrascados ahí, tratando de crecer, tratando de avanzar. Debemos administrar eso bien, porque debemos ser fieles, y nuestro éxito va a depender de cuán fieles seamos a las Escrituras. Entonces debemos estudiar las Escrituras como nuestro fundamento, no solamente como un libro de texto o un libro de religión. No es que es el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra cosmovisión. Entonces, ese es nuestro compromiso. Dios es el que otorga la verdad, pero es nuestra responsabilidad lidiar con ella. Y a eso me refiero cuando digo que estamos como reconstruyendo los pensamientos de Dios. Dios ha dejado su palabra revelada, clara, ahí está. Pero nosotros, la Biblia es suficiente para nosotros. Creo que ya había dicho esto, ¿verdad? Pero nosotros no somos suficientes para la Biblia. Somos muy pequeños, somos limitados, somos criaturas, somos finitos. Entonces necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos por dar forma a la cosmovisión bíblica en nuestra mente, en nuestro corazón, pero siempre aceptando o reconociendo la autoridad de las Escrituras. El conocimiento verdadero sobre la creación y el conocimiento verdadero sobre la salvación solo se puede alcanzar partiendo de la palabra de Dios. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero si un científico ateo se pone a estudiar las plantas, él va a descubrir verdad, ¿cierto? Y lo han hecho. Y va a entender el proceso de la clorofila y cómo las plantas toman la luz del sol, la convierten en clorofila y por eso son verdes, ¿verdad? Yo no soy botánico, evidentemente. Pero el punto es que pueden alcanzar un conocimiento verdadero hasta cierto punto. Entonces, cuando el cristiano dice es que el ateo no puede alcanzar conocimiento verdadero sin las Escrituras, sin la revelación, nos estamos refiriendo al conocimiento último, verdadero, del propósito de esa planta. Puede ser que entienda cómo funciona la planta, y esa verdad viene de Dios, porque Dios es la fuente de todo conocimiento y de toda verdad, y Él en su gracia común permite que ateos hagan descubrimientos y que ateos hagan avanzar la ciencia y hagan avanzar tecnología, ¿cierto? Pero el conocimiento último, metafísico, de la planta,
El ateo no lo va a entender. Porque esa planta está ahí con un propósito que solo el cristiano sabe cuál es. La gloria de Dios. Que todo fue creado para reflejar al Creador. Y eso, el ateo no lo va. ¿Me explico? Entonces no van a llegar al conocimiento verdaderamente verdadero de nada en el mundo si ignoran la Biblia, si ignoran las Escrituras y la cosmovisión que se desprende de ellas. Entonces, por eso es buena idea irnos más allá de las evidencias, hablar en términos metafísicos. Cuando hablamos del hombre, sí, no, el ateo puede hablar de los procesos químicos y de las enfermedades que pueden aquejar el cuerpo, anatomía, ¿verdad? Biología, pero el propósito del hombre, la ultimidad del hombre, ¿para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? No tiene idea. Dentro de su cosmovisión no hay una explicación para eso. Y sin embargo vive como si tuviera propósito, pero eso lo vamos a ver más adelante. El ateo en sí mismo es una prueba de Dios. Debemos ser osados y debemos ser humildes en estos debates. La osadía es necesaria, ¿verdad? Y es posible solo si basamos nuestra conversación en la verdad. Algo que le resta autoridad y le resta fuerza a cualquier argumento es cuando usted termina una oración con creo yo, ¿verdad? Entonces usted puede decir, y puede haber sido una verdad absoluta, riquísima, un pedazo de doctrina así bien fundamentado en las Escrituras, y si usted le agrega al final, bueno, eso creo yo, ya estuvo. Necesitamos ser osados, y esa osadía solamente nace de abrazar la realidad de que la palabra de Dios contiene toda la verdad, no se contradice, es un fundamento firme, y podemos ser osados, no orgullosos, no se malentiende, no orgullosos, no pedantes, pero atrevidos con las declaraciones con lo que afirmamos, con lo que decimos, atrevidos, osados. Es necesario, y por eso también puse ahí la humildad, ¿verdad? Inmediatamente a la par de la osadía, porque debemos ser mansos para con los incrédulos. Hermanos, está muy bien que la palabra de Dios sea la verdad, está muy bien que nosotros abracemos la palabra de Dios y que afirmemos que la verdad está ahí, que ese es el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra cosmovisión. Todo eso está muy bien, pero usted y yo no sabríamos nada de lo que sabemos si no fuera por la gracia de Dios. Porque Él es el que decide a quién ilumina y a quién oscurece. Es Él, no nosotros. No fue por nuestra cara bonita que alcanzamos el conocimiento de la salvación, ¿cierto? No fue por nuestros méritos, no son nuestros logros, no se trata de mi personalidad atractiva, de mi carisma. Es gracia, y la gracia no da lugar al orgullo. Somos humildes en todas nuestras conversaciones con los incrédulos, somos humildes. Y entendemos que si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría sentado en su lugar. Yo estaría creyendo las mismas insensateces que Él. Yo estaría abrazando las mismas necedades y estaría en rebeldía contra Dios si Él no hubiese querido salvarme. Si Él no me hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo, yo no estaría donde estoy. Gracias. No podemos ser orgullosos. No podemos ser orgullosos si entendemos la gracia. Debemos estar preparados para corregir las falsas presuposiciones. Entonces debemos entrar sabiendo que yo tengo presuposiciones y que la persona con la que estoy hablando tiene presuposiciones. La conversación usualmente va a empezar en lo superficial, en las evidencias, en lo que vemos. Ay, es que hay maldad en el mundo, ay, es que se murió alguien cercano a mí, tuve un accidente, estoy luchando con una enfermedad. Muchas veces por ahí va la conversación. De hecho, muchas veces tiene que ver con el problema del mal, con la enfermedad, con el dolor. Muchas veces. Pero nosotros debemos ir más allá, sin invalidar su dolor. Pero el problema es más profundo que simplemente la experiencia del dolor y la experiencia de lo malo. Porque los cristianos también enfrentamos lo malo. A nosotros también se nos daña el carro, ¿verdad? A nosotros también se nos diagnostican enfermedades. Somos sometidos
a tratamientos, cirugías, medicamentos. Nosotros todos hemos perdido o perderemos a un ser querido. Inevitable. Y todos enfrentaremos la muerte. Entonces no es un tema de que haya maldad en el mundo. Está clarísimo. Está clarísimo que no ese es el centro. Hay algo más profundo. Hay algo más profundo que eso. Entonces debemos escarbar y llegar a las presuposiciones de la otra persona. Ayudarle a esa persona a ver cuáles son sus presuposiciones, porque a veces ni ellos mismos son conscientes. Y ayudarles a ver por qué esas presuposiciones no tienen sentido. Y cómo él posiblemente con su propia vida no está abrazando esas presuposiciones que dice tener. El ateo, por ejemplo, habla de que todo ocurre por casualidad, de que todo ha sido un accidente, ¿verdad? Todo es fortuito, no hay orden, no hay estructura. No. Eso es dentro de su cosmovisión, ¿cierto? Pero él se levanta todos los días esperando que el sol salga como salió ayer. Se levanta todos los días. Bunsen, el autor del libro Prepárate para la batalla, o Prepárate para la buena batalla, que es sobre el que está fundamentado toda esta metodología, o el resumen, digamos, de esta metodología. Él ha logrado sistematizarla de muy buena manera. Él habla de la prueba de la pasta dental, la prueba de la pasta dental contra el ateo. ¿Cuál es la prueba de la pasta dental? La prueba de la pasta dental es que todos los días el ateo va al baño a lavarse los dientes, y cuando estripa el tubo de pasta, él espera que lo que salga de ahí sea pasta dental. No espera otra cosa. Sin embargo, no tiene justificación en su cosmovisión para esperar que salga pasta. Porque eso ocurre en un mundo ordenado. Eso ocurre en un mundo donde podemos decir que mañana será como ayer. Mañana el sol va a salir porque salió ayer. Hay orden, hay estructura, hay patrones, ¿verdad? Que nos permiten incluso estudiar el mundo. Entonces, el que yo me levante todos los días y ponga mis pies en el suelo, segurísimo de que ahí va a estar el suelo. Eso es porque hay un Dios que lo ordena todo. Hay un Dios que ha impreso su orden y estructura en el mundo creado. El Dios de las Escrituras. ¿Sí? El Dios que todo lo hace en orden. No el caos, no la casualidad, no el desastre y la suerte. No. En esa cosmovisión, yo tendría que levantarme y primero cerciorarme de que el piso todavía es piso. Porque ¿qué tal que durante la noche hubo un mini Big Bang? Y todo cambió de orden y todo cambió de posición. ¿Qué tal que yo me voy a lavar los dientes y en lugar de pasta dental me sale lava? Me explico, dentro de la cosmovisión del ateo, eso podría pasar. Ellos no viven así, ni lo afirman. Pero sus presuposiciones, si las llevamos a la consecuencia lógica, son completamente necias. Son irracionales. No podrían vivir en el mundo en el que viven, ni de la manera de la que viven en este mundo, si no dieran por sentado algunas cosas de la cosmovisión bíblica aún sin darse cuenta. ¿Y por qué lo hacen? Porque viven en el mundo de Dios, para empezar, un mundo que desde que nacieron y hasta que mueran les ha demostrado la estructura y el orden del Creador, de modo que no pueden esperar otra cosa. Y también porque ellos mismos son creados a imagen de Dios, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, son creados a imagen de Dios, de manera que hay procesos de pensamiento, lógica, razón, ¿verdad? Orden y estructura, anticipan orden y estructura en sus cabezas, aunque su cosmovisión no lo justifica. Entonces, de esa manera están como sin darse cuenta, porque son creados a imagen de Dios y no tienen escapatoria, toman prestado de la cosmovisión bíblica para vivir en el mundo de Dios. No podrían vivir en este mundo de otra manera. El relativista no va a la cuenta, al banco a sacar dinero de su cuenta diciendo, bueno, vamos a ver cuánto dinero hay hoy. A ver cuánto dice el cajero hoy que tengo en la cuenta, ¿verdad? Porque como todo es relativo, entonces tal vez al cajero hoy se le va a ocurrir que ya no tengo $1,000, sino solo 100. Y como la verdad es relativa y todo es relativo, entonces yo tengo que aceptar eso, ¿verdad? Porque yo creo en el relativismo, yo creo que no hay verdades absolutas.
Ningún ateo aplica el relativismo a la economía. No va a aplicarla a su economía personal. Jamás. Espera orden, espera estructura, espera verdades absolutas. Ese es el terreno común que tenemos con el ateo. El terreno común que tenemos con el ateo es que vivimos en el mundo de Dios y Él es creado a imagen de Dios igual que yo. Entonces, a partir de ahí, por eso tenemos que ir más profundo y ayudarle a Él a ver su propia contradicción. Ayudarle a Él a ver que lo que Él cree que es verdad no funciona. No funciona. Y al hacer esto vamos a señalarle sus compromisos de fe, que eso es lo que decía Randy. Muchos ateos creen que no, que ellos no tienen fe, ¿verdad? Que ellos son 100% racionales y que no hay un elemento de fe, no hay compromisos previos, son neutrales, ¿verdad? Se necesita más fe, esto lo hemos oído 1000 veces, ¿verdad? Pero se necesita más fe para creer que la nada de repente explotó y de la nada surgió todo. Eso es irracional, ilógico, desobedece a todas las leyes de la lógica y la argumentación, ¿cierto? Y también desobedece las leyes de la física, si queremos hablar de evidencias científicas. Porque la ciencia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde de repente en la nada surgió la energía suficiente para hacer explotar una partícula que materialmente creó todo lo que existe? Generación espontánea de la materia y de la energía. Irracional. Tiene fe. El ateo tiene fe. ¿Sí? Hay que demostrárselo. Hay que demostrarle que él tiene compromisos previos de fe también. Que tiene la fe mal puesta. Muy bien. ¿Cuál es el método entonces? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto me queda? No, es en serio. Necesito saber. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿5 minutos? No. Ok. Estamos bien. Vamos a pasar al método entonces. Vamos a hablar del método bíblico de la apologética. Ok, el método bíblico de la apologética. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esa distinción? Ya les dije, porque muchas veces entramos con métodos que creemos que son respetables, que creemos que son buenos, que creemos que son neutrales, pero no son bíblicos. ¿Cuál es el método bíblico? Si tienen sus Biblias, abran Proverbios 26, versículos 4 y 5. Sí, Randy. Antes de terminar, vas a hablar de qué lugar sí tiene la evidencia. O sea, sí. Porque Van Til no niega que hay lugar. Correcto. Sí lo vamos a hablar. Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces, estos dos versículos, si ustedes los han leído así uno tras otro, quizá han percibido una aparente contradicción. ¿Verdad? Una aparente contradicción. Porque el versículo 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. E inmediatamente en el versículo siguiente nos dice: responde al necio como merece su necedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Le respondo o no le respondo al necio conforme a su necedad? La traducción en inglés es exactamente la misma. Proverbios 26, 4 y 5. La traducción en inglés dice exactamente lo mismo en los dos versículos. Es aún más... resalta ese hecho de que parece una contradicción, porque dice: nunca respondas al necio conforme, dice, a su necedad. Y luego el versículo siguiente dice: responde al necio conforme a su necedad. Entonces, ¿qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que hagamos una cosa y la otra. Eso es una contradicción. Derrota las leyes de la lógica que tenemos impresas en nuestras mentes, ¿verdad? Pero es que la diferencia no está en el hecho de responderle al necio. Debemos responderle al necio. Es el propósito de la respuesta donde cabe. La segunda parte del versículo. Y hay un presupuesto ahí. Que el que no cree es un necio. Sí. ¿Por qué vamos a tener miedo de los necios?
Correcto. Sí, Los hermano. profes son absolutamente necios. Es el problema de la autoridad, ¿verdad? Que hablábamos la semana pasada, porque está al frente, porque tiene bata blanca, porque tiene títulos. Entonces, yo lo elevé en mi cabeza, lo elevé a una posición de autoridad tal que le tengo miedo. Quizá tiene más autoridad que la Biblia. Es necio, debemos recordar eso. Tal vez no es bueno estárselo diciendo al necio, pero nosotros, nuestra presuposición debe ser esa. Esta persona no entiende el mundo. Es necio. Sí, ese proverbio que acabas de leer es lo mismo que aplica el apóstol Pablo a los corintios cuando están con su necedad de creer en las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Entonces Pablo dice, hablo como loco, como necio. Pablo conoces como necio. Es correcto, exactamente, lo agarró en el aire, mi hermano, lo agarró en el aire. Porque él les dice, son ministros, yo también, y esa es la diferencia de cuál es su labor para que ellos vean que esa es la labor de un verdadero ministro. Así es exactamente ese es el punto. El primer versículo dice, no respondas al necio, voy a usar según o conforme, porque es la versión que tengo en mi cabeza, ¿verdad? Entonces si no es igual a la Reina Valera, me perdono. Nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Ahí está el propósito. Entonces no nos vamos a acercar al necio a ponernos en el mismo terreno de él. Esto es, negar a Cristo y colocarme en una posición de supuesta neutralidad para conversar con el necio en sus términos. Entonces, al hacer eso, yo termino igual que él. Terminamos siendo dos necios hablando necedades. Eso es lo que nos dice que no debemos hacer. Pero nos dice, responde al necio conforme a su necedad, para que no se estime sabio a su propia opinión. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Es diferente. Ahí yo me estoy poniendo en los zapatos del necio, no para hablar en sus propios términos y validar lo que él cree, sino todo lo contrario, para demostrarle que desde su perspectiva no puede hacer sentido del mundo, de la realidad ni de su propia existencia, que su cosmovisión no justifica su vida y su experiencia en el mundo. Estamos tratando de socavar lo que él ha puesto por su autoridad. Le respondemos al necio conforme a su necedad, nos ponemos en sus zapatos, le decimos, bueno, y desde su perspectiva entonces, mañana podría salir lava de su tubo de pasta dental. Eso es como muy sencillo, ¿verdad? Obviamente la conversación y el contexto, la persona con la que estemos hablando, eso tenemos que hacer mucho uso de sabiduría en estos tipos de conversaciones, porque o sea, tenemos que saber utilizar los argumentos y ponernos, realmente identificar sus presuposiciones para no crear hombres de paja, ¿verdad? O sea, para no decir, mira, es que usted cree tal y cual cosa y tal vez realmente no cree eso. Entonces debemos ser muy intencionados en la conversación, y por eso es importante la mansedumbre y la humildad para que la conversación continúe. Porque si usted se pone odioso, entonces va a cerrar la puerta y esa persona no va a querer hablar con usted nunca más. Entonces mantengamos la puerta abierta. Ya va a ser bastante fuerte que usted le sacuda su mundo, como para que lo haga también de manera orgullosa y prepotente. Ya él, si Dios concede esa gracia, ya él va a quedar suficientemente desanimado, desarmado, ¿verdad? Sacudido en sus fundamentos, su cosmovisión patas arriba, aún haciéndolo con humildad. Entonces, hagámoslo así, tratemos de entender dónde está realmente esa persona y de demostrarle cómo no es un buen lugar, no es un buen fundamento. Entonces, los pasos son responderle conforme a su necedad, o poniéndome en sus zapatos, o entendiendo su cosmovisión, sus presuposiciones, para evidenciar su necedad, que para él sea evidente que lo que cree es necedad. Y muchas veces se va a enojar
y va a decir, no, a mí no me interesa, entonces no, ¿verdad? Eso puede ser la respuesta cuando lo desarmamos. Porque al desarmarlo, el único lugar donde puede acudir es a Dios. O sea, es nuestro deber demostrarle que solamente la cosmovisión bíblica tiene sentido. Pero aún eso no va a garantizar que esa persona se va a someter, ¿cierto? No, eso no es garantía. Entonces, el éxito nuestro como apologistas no se define ni se mide con si la persona se convirtió o no se convirtió. Nuestro éxito, por llamarle de alguna manera como apologistas, está en si hemos sido fieles a las Escrituras en nuestra conversación, si hemos representado fielmente la verdad de Dios, si hemos sido mansos y humildes y reverentes al hablar con la otra persona, y si hemos hecho una tarea eficiente de desmantelarle por lo menos su cosmovisión y que él mismo vea dónde están las fallas. Hasta ahí llega nuestra labor. Si él se somete a la autoridad de Dios o se rebela contra esa autoridad, eso no está en nuestras manos. Eso no está en nuestras manos. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de no sacrificar la fe cristiana en nuestras conversaciones con los incrédulos. No, debemos ser muy intencionados porque es una tentación fuerte de hablar en sus términos, pero para terminar siendo nosotros necios. Es una tentación fuerte. Entonces tratemos de ser muy intencionados, de hablar la verdad y representar la verdad de las Escrituras, aunque eso signifique que en ocasiones me voy a tener que quedar callado para pensar bien lo que voy a decir, porque a veces la respuesta rápida, a veces hay pecado ahí, ¿verdad? Con mucha facilidad, y el problema es que somos seres humanos todavía de este lado del cielo, que nos faltan millas de santificación todavía. Entonces nos enojamos, ¿cierto? Puede darse en medio de un debate, de una conversación apologética, que yo me enoje, que se me suban los humos, ¿verdad? Puede pasar porque sigo siendo ser humano. Entonces reconozcamos también nuestras limitaciones. ¿Se dan cuenta de todas las presuposiciones con las que entramos a la conversación? Yo presupongo la autoridad de las Escrituras, presupongo que la otra persona es necia en su razonamiento, presupongo la verdad de Dios y que tengo algún dominio, algún conocimiento de esa verdad, pero presupongo también que soy pecador y que me puedo enojar, que puedo dudar. Tengo que ser consciente de eso al entrar en una conversación. Tengo que ser consciente, todas esas son verdades de las Escrituras. ¿Okay? Entonces, parte de nuestra cosmovisión al conversar, al debatir. ¿Representamos a quién? No a la iglesia, no a la institución. No representamos mi denominación, ni el ministerio de apologética fulanito de tal. Representamos a Cristo. Representamos a Cristo dentro y fuera de la conversación apologética. Como cristianos, ustedes y yo representamos a Cristo. Y el hablar con humildad y el hablar con mansedumbre y el hablar con bondad, eso en sí mismo es testimonio de la verdad del Evangelio. Si llegamos con prepotencia, odiosos, repugnantes, peleoneros, al suelo, todo muy bonito, todo lo que creemos, muy bonito suena, pero estamos cerrando la puerta y representando mal a nuestro Salvador. Gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad. Segunda de Timoteo 2, 33 al 35. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Estamos instruyendo, educando, enseñando al necio, exponiendo su propia necedad ante sus ojos, con mansedumbre,
con humildad, corrigiendo a los que se oponen, porque sabemos que quizá Dios quiera salvar a esa persona. Nosotros no sabemos a quienes Dios quiere salvar, no lo sabemos. No se nos ha dado ese conocimiento y gracias a Dios que no se nos ha dado, ¿verdad? Entonces nos podemos enfocar en la tarea realmente de hacer una buena defensa, ser humildes, ser mansos, y quizá Dios se apiade de esa persona como lo hizo de nosotros. Muy bien. Entonces hay un llamado para nosotros a la buena educación, a ser buenos ciudadanos, en ese sentido civiles, ¿verdad? Educados en todas nuestras conversaciones, amables, no dejarnos calentar, no atacar a la persona, ¿verdad? Sí ser muy conscientes y atacar su cosmovisión, que ya de por sí eso se va a sentir personal. La otra persona lo va a tomar muy personal, aunque usted no le esté diciendo a él necio, está afirmando que lo que cree es una necedad, ¿verdad? Entonces tal vez no estamos atacando e insultando a la persona, pero el solo hecho de socavar su autoridad y de traer abajo su fundamento, él lo va a sentir personal. Entonces, entre más gracia y más amabilidad de parte nuestra, mejor, porque si no los vamos a dejar predispuestos. Y siempre debe haber un llamado a la salvación, hermanos. Siempre debe haber un llamado a la salvación. La conversación no se gana porque, lo dejé sin argumentos, ya no me puedo contestar, papá, me sacudo las manos, listo. No es eso. Si nos quedamos ahí, si eso es lo que buscamos y si eso es lo que nos satisface, estamos mal. Lo que debemos buscar es asegurarnos de que la otra persona escuche el mensaje de salvación en Cristo Jesús, que pueda someterse a la autoridad de Cristo, que pueda reconocer la autoridad de las Escrituras, que pueda tener fe, que pueda creer en Cristo. Muy bien. En resumen, entonces, presentamos los hechos. Hay evidencias que podemos tratar, evidencias del mundo creado, y que de hecho no podemos ignorarlas porque es el mundo de Dios. Tienen su lugar. Y muchas veces las conversaciones con el incrédulo van a empezar ahí, y está bien que empiecen ahí. En las evidencias, en la experiencia, en el mundo en el que vivimos, está bien que empiecen ahí. Es nuestro deber profundizar más, no quedarnos ahí, profundizar más. Nosotros nos acercamos a las evidencias reconociendo que Dios es el Dios de las evidencias, ¿cierto? Que los hechos son hechos de Dios, porque Dios es el creador, sustentador, el que provee para este mundo. No es un Dios ausente, es activo, presente en su creación. Por lo tanto, todos los hechos de la historia, todos los hechos en la ciencia, todas las evidencias, de nuevo, de las que podamos hablar, experienciales, empíricas, que nosotros percibimos con nuestros sentidos, son de Dios. Entonces, aún al hablar de las evidencias, nosotros entramos con presuposición. Y es bueno dialogar de esto con la otra persona. Que el otro sepa, ok, bueno, vamos a hablar de evidencias. Bien, hablemos de evidencias. Pero entienda que yo vengo con mi cosmovisión y yo voy a interpretar las evidencias de una manera. Y usted con su cosmovisión va a interpretar las evidencias de otra manera. Estemos claros en eso desde el principio. Eso es así, eso es un hecho. Donde yo veo el Gran Cañón, alabo a Dios. Donde usted ve el Gran Cañón, usted habla de procesos que tomaron millones de años y de evolución y de erosión y una tierra muy vieja, ¿cierto? Es la misma evidencia, pero la interpretamos diferente por nuestra cosmovisión, por lo que informa nuestra cosmovisión, por lo que es nuestra autoridad. Ahora, ¿significa esto que usted entonces como incrédulo está allá y yo estoy aquí y nos es imposible entonces tener algún tipo de diálogo o algún tipo de conversación? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahí es donde empezamos a señalarle al incrédulo lo que Bansen llama el capital prestado. El incrédulo da por sentado a Dios sin darse cuenta, lo que les hablaba de la pasta de dientes, ¿verdad? Lo mismo ocurre, nosotros podemos tener una conversación, un debate con un incrédulo,
Y esa persona va a seguir ciertas leyes de la lógica. Que él va a poder reconocer contradicciones, va a poder reconocer errores, conclusiones que no corresponden con las presuposiciones o con las proposiciones, perdón. ¿Por qué puede él hacer eso? ¿Por qué puede debatir? ¿Por qué puede razonar? ¿Por qué puede utilizar la lógica y esperar que las leyes de la lógica, es más, honrar las leyes de la lógica y esperar que las leyes de la lógica se cumplan, que obedezcamos las leyes de la lógica? En su perspectiva naturalista, las leyes de la lógica no deberían existir. Son intangibles, no son materiales, no son medibles. No pertenecen al mundo material. Usted no las puede sistematizar así, estudiarlas como un objeto de laboratorio, ¿cierto? Son algo completamente inmaterial y sin embargo tanto él como yo las usamos al debatir. Yo entiendo por qué. Yo fui creado a imagen de Dios, un Dios que se comunica conmigo y que ha impreso en mi mente leyes de la lógica para yo poderme comunicar con los demás. Para el ateo, él ni siquiera podría estar en un debate. Banzer dice, con solo haber llegado al debate ya perdió el debate, porque está demostrando que cree que hay vocabulario, que hay lenguaje, que hay uso de razón, que hay lógica, que hay comunicación, y eso solo lo justifica la cosmovisión bíblica. Solo la cosmovisión bíblica justifica el hecho de que ustedes y yo hoy podamos tener esta interacción donde yo estoy aquí subido como conferencista y ustedes oyendo todo lo que yo les estoy diciendo y no tienen que dudar de que las palabras que salen de mi boca significan lo que significan. Eso es la imagen de Dios en nosotros. Debemos ayudarle al otro a entender eso, a ver cómo su cosmovisión no justifica la lógica, su cosmovisión no justifica la causalidad, o sea, el concepto de causalidad, de que todo efecto debe tener una consecuencia, que toda causa, debe tener un efecto, ¿sí? Nosotros entendemos eso y lo creemos y todo el mundo sabe que eso es verdad, causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, pero la cosmovisión bíblica es la única que da una justificación para que haya causa y efecto, porque hay una gran causa de todas las cosas, una causa externa a todas las causas, el creador de todas las causas, Dios, y desde el principio Él echó a andar el mundo y lo ha llevado conforme a sus propósitos a través de una larga cadena de causas y efectos, de las cuales Él no es solamente el originador, sino el conductor. Causa y efecto solo tiene sentido en la fe cristiana. La moralidad solo tiene sentido en la fe cristiana, los absolutos morales. Banzer utiliza este ejemplo que me gustó mucho. Él dice, bueno, tengo dos maneras de ganar este debate, hablando con un ateo. La primera manera es que saque mi arma, te dispare, entonces ya no me puede responder, estás muerto, gana el debate. Gana el debate, porque ya estás muerto. Y el ateo puede responder de dos maneras a esa afirmación. Puede decir, sí, si soy consistente con mi cosmovisión, ¿verdad? No hay absolutos morales, todo es relativo. Entonces máteme, no había problema y se da el debate. O puede decir, no, ¿por qué no lo puedo matar para ganar el debate? ¿Por qué no? Porque hay absolutos morales escritos en nuestro corazón que son ineludibles. No matarás. No matarás. Ya sea que lo crea o que lo afirme o no como una verdad bíblica, está impreso en su corazón y él sabe que es malo matar. ¿Por qué todos los ateos condenan a Hitler? ¿Por qué lo condenan? Dentro de su cosmovisión no hay justificación para condenar a un genocida, pero es que presuponen la dignidad del hombre, el valor de la vida del hombre, y presuponen el mandato de Dios de no matar. Lo presuponen aunque no quieran, porque son creados a imagen de Dios.
Entonces, si el ateo dice, máteme, gano el debate. Y si el ateo dice, no me mate, gano el debate. Solo la cosmovisión bíblica explica esa respuesta ante lo malo del mundo. Hay una moral absoluta. Es muy difícil, aunque tal vez lleguemos a un punto en cómo están las cosas en los que tengamos que replantear esto, pero es muy difícil que alguien diga que está bien matar y que bueno, que matemos entonces, ¿verdad? Que justifique a Hitler. Estoy seguro de que ya más de un loco lo ha intentado, pero en general nadie lo justificaría. Nadie lo justificaría. Es un absoluto moral. Y para que haya un absoluto moral, tiene que haber un legislador absoluto. Y ese es Dios. Solo la cosmovisión bíblica lo explica de forma satisfactoria. La libertad y la dignidad de los seres humanos, todos los seres humanos actúan como si fueran libres, ¿cierto? Y defendemos la libertad y la dignidad de los seres humanos. Pero dentro de la cosmovisión naturalista, no deberíamos pensar en términos de libertad, porque si todo lo que yo soy es materia y lo que hay en mi mente es materia gris y reacciones químicas que determinan todo lo que yo hago y todo lo que yo digo y todo lo que yo pienso y todo lo que experimento, si eso es así, yo no soy libre, soy un esclavo de la materia. Mi vida no tiene sentido. Soy solamente un simple esclavo de la materia. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo defendiendo mi libertad y la libertad de otros? O mi dignidad y la dignidad de otros. Y sin embargo, ateo tras ateo tras ateo se enfila para registrarse a causas humanistas que defiendan la dignidad y la libertad de los seres humanos. Una contradicción absoluta de lo que creen. O de lo que deberían concluir, según lo que dicen creer. No se puede tener una discusión inteligente sobre la verdad, sobre la salvación, sin dar por sentada la autoridad de las Escrituras y la cosmovisión bíblica. Yo espero que ustedes, por lo menos en eso, estén convencidos en este momento y entiendan un poco mejor cómo entrar entonces en estas conversaciones. No podemos... De nuevo, las evidencias tienen su lugar, las podemos usar. Randy, ¿cuáles son los temas que vas a tocar tal vez para anticipar eso un poco en las próximas 2 sesiones? Vamos a estar hablando más de la parte de apologética cultural, okay. Cómo aplicarlo a nivel de la cultura. Wow, ok, excelente. Muy bien, mis hermanos. Uno de los problemas que no quisiera dejar en el aire, yo sé que es el más común, es el que más nos presenta dificultades, incluso de nosotros mismos, es el problema del mal. ¿Por qué suceden cosas malas? Los ateos quieren una respuesta siempre, ¿verdad? Y aquí es clave, yo creo que en este punto es donde más se evidencia la sujeción a la autoridad de Dios. Yo tengo preguntas sobre el método. Sí. Yo como que a veces, yo lo he usado y funciona, pero a veces me quedo patinando porque la misma Biblia, y a lo mejor no hay una regla. ¿Cuál versículo va primero, 4 o 5? Sí, ¿verdad? Entonces yo a veces digo, ¿empiezo con el 5 o empiezo con el 4? Yo creo que... No sé si has concluido algo ahí. He concluido lo mismo, no hay un orden. Sí, no hay un orden. De nuevo, estamos hablando de algo muy humano en el sentido de que hay circunstancias, hay muchos factores, hay incluso el contexto en el que estemos hablando, la persona con la que estemos hablando, su trasfondo, es tanto lo que podemos tomar en cuenta que empezar con uno o el otro es como bailar un poco, ¿verdad? Es como ahí según el ritmo de la conversación, incluso a veces se alterna, ¿verdad? Pasa uno de uno al otro, pero creo que sí, no como regla así fija, no. Yo creo, se puede intentar, ¿verdad? Pero
Yo creo, Daniel, el problema que tiene, yo estoy tratando de ponerme en el asiento de un estudiante en la U. Sí. Porque los profesores vienen con las uñas sacadas para destruir. Así es, así es. Créame, porque no sé si alguien tiene hijos en la U, porque me han hablado, y mi propia hija, ¿verdad? Ha hablado de lo que están haciendo. Entonces, uno, siendo ahí estudiante, nuestros pobres jóvenes, tienen que estar todos los días realmente en la silla del necio. Sí. Nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad. Sí, Porque todos los días estoy tomando la clase de introducción a la filosofía en la U, que requieren en la U, y todos los días tengo que responder al necio como necio. Es decir, si no satisfago la necedad del profesor. Sí. Y créeme, ya ni es sutil, ya es necio de necio de necio. Sí. Ya no disimula. Es una necedad abierta. Sí. Sí. Entonces, los pobres jóvenes, ¿cómo sobreviven eso? Eso es lo que tenemos que trabajar. Hay un llamado ahí, creo, importante, ¿verdad? Y mi corazón está con Randy en esta iniciativa. Tenemos que preparar a los jóvenes desde las casas, padres, y desde las iglesias, padres espirituales. La batalla se empieza a ganar desde antes de llegar a la universidad, o se empieza a perder desde antes. Y de nuevo, vean el valor de ayudarle al joven a ser consciente de sus presuposiciones y abrazarlas con valentía. Al llegar a la universidad, no importa que el mundo entero crea otra cosa. Yo sé en quién he creído y estoy firme. Estoy firme. Eso es el 90% del debate. Es David y Goliat. Es David y Goliat. Así es. Yo no puedo imaginar, cuando yo estaba en la universidad no era tan así. No puedo imaginar lo abrumadora que puede ser el ambiente de una clase universitaria en estas condiciones, ¿verdad? Pidamos a Dios, no como escapistas, pero aquí como un paréntesis, pidamos a Dios que nos permita abrir universidades cristianas. Hagamos esfuerzos intencionados en esa dirección, verdaderamente cristianas, donde los profesores enseñen cosmovisión bíblica o desde una cosmovisión bíblica. Estamos muy necesitados de algo así. Sí. Perdón. Esa voracidad que se está aplicando, no solo en las universidades, sino en los colegios y en las escuelas. Sí. Wow. Esa es una gran preocupación que tengo yo en el trabajo con los niños. Y a mí me preocupa mucho ver que no hay programas desarrollados en muchas iglesias para niños. El niño, si no lo comenzamos a trabajar para Cristo a los 3 años, a los 8 lo hemos perdido. A los 8 años los chiquitos están dando clases de sexo, están dando clases de brujería y están hablando de cosas tremendas que yo las comencé a vivir a los 15 o 20. Y nosotros, los pastores, somos responsables porque a veces abandonamos al niño, lo dejamos que se vaya muy rápido, lo dejamos que papá lo lleve, pero no lo atendemos. El chiquito a los 9, 10 años se aburre, está yendo porque no está yendo a hacer nada al templo y se nos pierde. Sí, así es. Hermanos, vean, la primera línea de discipulado es la casa, ¿verdad? Dios en Deuteronomio demanda de los padres la responsabilidad de hablar de las escrituras desde que se levantan hasta que se acuestan, en el camino, por las calles, en la casa, al sentarse, al levantarse. Da todo un contexto, es en un contexto de casa, papá y mamá. Y en la iglesia debemos enfatizar la labor de papá y mamá para la instrucción de sus niños, porque 2 horas o 3 horas o 4 horas que lográramos que pasen en la iglesia a la semana, poniéndole mucho entre programas infantiles, escuela dominical y culto, 4 horas, tal vez. Eso no contrarresta las horas que pasan en la escuela.
Y el fundamento para cuando lleguen a la escuela tiene que dárselo papá y mamá en casa, que los tienen 24 horas en teoría, idealmente, ¿verdad? Aquí entran otro montón de cosas y otro montón de factores de los que no voy a hablar porque ya no hay tiempo, pero mis hermanos, el deber es de los padres y debemos esforzarnos también por levantar escuelas cristianas a partir de nuestras iglesias, donde nuestros padres puedan educar a sus hijos. Cuando empiece a cosecharse el desastre que viene por toda la porquería que les están enseñando a nuestros hijos, cuando eso empiece a cosecharse, los padres incrédulos estarán buscando escuelas cristianas donde matricular a sus hijos. Las estarán buscando. Ojalá las encuentren. Ojalá nuestras iglesias se aventuren a la tarea, que sí, es una locura, es un monstruo de dos cabezas, fundar escuelas cristianas para los padres cristianos de nuestras iglesias. Es necesario, cada vez se vuelve más necesario hacerlo. Y oremos por el programa de educación en casa, que puede abrir muchas puertas en esa dirección, muchísimas puertas. Solo quería terminar con el problema. ¿Alguien más iba a hablar? Perdón. Sí. Porque lo que está diciendo el pastor Andy de los hijos de nosotros cuando vamos a la universidad, sí. Que yo tengo un cuñado que apenas la hija de él entró a la universidad, fue de una manera de creer así como la tengo, sí. Y hasta llegar a creer en la UNA. Y bueno, todavía no he podido, ¿verdad?, como volverla a centrar, y pienso que, ¿verdad?, que todo lo que están hablando hoy, que eso está en el corazón de Dios, y lo de los niños, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros acabamos de irnos a la zona de Sarapiquí, porque eso, nos damos cuenta de que es un lugar, bueno, que si todo eso está aquí, ¿verdad? Y ahora ya donde no se preocupan por los niños, los adolescentes, los jóvenes, y al frente de nosotros vamos a vivir, vemos las niñas, hermanos, donde están sacando videos, porque las mamás se van a las 3 de la mañana al trabajo, a la bananera, y llegan ya hasta la noche, otros llegan, los cuidan otra gente, y vienes como me abrió el corazón, porque yo dije, de veras que Dios nos ha traído a nosotros a este lugar. Las niñas les están sacando videos y con el celular y quién sabe qué, ¿verdad? Me imagino para mandarlos o sea, que es algo que duele, ¿verdad? O sea, que pongámonos a pensar y es urgente y que oremos mucho, que oremos bastante. También nos da la tarea de orar mucho por los misioneros, porque ¿verdad?, que uno hace en lugares y todo lo que uno se va a enfrentar, porque el diablo se enoja cuando uno llega a esos lugares porque sabe que no vamos a jugar. Sí. No hay que menospreciar la importancia de la oración en medio de toda esta labor. Hermanos, bueno, uno más para cerrar con lo del problema del mal, si les parece. Sí, con mi esposa somos muy fieles creyentes en el trabajo con la niñez y juventud, los adolescentes. Es algo, pero hay algo que, aparte de enseñarles y todo, es tan lindo que ellos tengan sus propias experiencias con Dios. Que, por ejemplo, nada más les cuento rápidamente de un caso de mi niña hace muchos años. Ella estudió en un colegio, había gente de todo nivel en el colegio, pero habían algunos que tenían plata en el colegio, entonces tenían unos caballitos pony. Entonces ella llegó a pedirnos un caballito pony y nosotros le dijimos, no, nosotros si tenemos plata tenemos que invertir en otras cosas, no en un caballito pony. Wow. Y entonces, pero podés orar, le dijimos nosotros, y vamos a estar contigo, vamos a orar, y Dios, el Dios de la creación, te puede dar un caballito pony. Ella lo creyó, pero por eso es que la fe tiene que ser como la fe de los niños, ¿no? Ella lo creyó tan de verdad, pero tan de veras, y la oración tan sencilla. Ella le dice, Dios, yo te doy gracias por un caballito pony. Amén. Pero no esa que oración religiosa tan grande. Y viera que pasó el tiempecito así para no cansarlos con el cuento. Pero a los 2 meses nosotros recibimos una llamada. Tenemos un caballito pony y es para la hija de ustedes. Y no le habíamos dicho a nadie nosotros. No, pues, sinceramente que no le habíamos dicho a nadie. Y entonces ella le puso hasta Dino Flintstone y le puso, cuando ella recibió el caballito hasta con montura y con todo bien equipado. Y era que, ¿sabe una cosa?
le cobraban los likes a los otros niños. Ya estaba cobrando. Montó un negocio y todo. Y más el negocio estaba montando. Pero el asunto es que yo creo que eso es también, que no los padres corran para ir a comprar. Todo lo que una bicicleta nueva, mi hijo, yo te la compro inmediatamente. Que es doble rodillas, que tenga experiencia. Que conozca la realidad de Dios, la realidad del Dios al que servimos. Hermanos, no me quiero detener demasiado en esto, pero de nuevo, creo que es una pregunta importante porque todo el mundo la hace, ¿verdad? Desde nuestra cosmovisión es desde el único lugar de donde se puede explicar la presencia del mal en el mundo. Por un lado, las consecuencias de la caída explican el mal en nuestro interior y el mal a nuestro alrededor, ¿cierto? El pecado nuestro y de los demás. Y también el mundo todo fue sujeto a maldición con la caída de Adán y Eva, de tal manera que hay desastres naturales, hay virus, hay COVID, hay plagas, hay maremotos, terremotos y lo que ustedes quieran nombrar de la creación tiene relación directa con nuestra cosmovisión. Pero lo otro es la respuesta de Job, la respuesta al mal que encontramos en Job. ¿Cuál es la respuesta al mal que encontramos en Job? La soberanía de Dios. Dios no le explica nunca a Job por qué atravesó lo que atravesó. En ningún momento, no van a encontrar el versículo, créanme, ya busqué, no está. Dios no le explica a Job. Cuando Job cuestiona a Dios, ¿a qué apela a Dios? Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Dentro de la cosmovisión bíblica, si bien no conocemos la razón específica para la que Dios permite el mal en general, que entrara el mal en el mundo, o permite o ordena el mal en nuestra vida, hay algo que podemos decir con firmeza. Y es que Dios tiene en sí mismo una razón que es suficiente y que es buena. Y eso refleja nuestro compromiso último a la autoridad de Dios. Cuando podemos sufrir cualquier cosa en este mundo y reconocer la mano de Dios detrás de ese sufrimiento y decir junto con Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En ese momento estamos ya no solamente teórico, ¿se dan cuenta? Hallamos consuelo, hallamos paz, hallamos firmeza en saber que aunque me duela, aunque estoy sufriendo, aunque yo jamás habría escogido esto que estoy atravesando, Dios lo ha ordenado así y Él es bueno, justo, santo y perfecto en todo lo que hace. Y si no me ha dicho a mí la razón, no importa, existe una razón en Él que es suficiente. Entonces, de nuevo, que Dios nos ayude en esta tarea magna que tenemos por delante, que nos permita realmente utilizar este método bíblico y que nos permita cosechar, ojalá, ¿verdad?, un fruto agradable de estas conversaciones. Todos tenemos gente a nuestro alrededor que necesitan ser desarmados para quedar desnudos y acudir solamente a la autoridad de Dios en Cristo para salvación. Oremos. Dios, eres un Dios tan lleno de gracia y misericordia, tan bueno que nos has dado tu revelación, tan bueno, oh Dios, que nos has dado un mundo donde vivir estable, un mundo donde hay orden y estructura. Nos has dado mentes capaces de pensar, de entender, de razonar, un vocabulario, Dios, y palabras para comunicarnos contigo, para recibir tu revelación y también para comunicarnos con otros. ¡Qué don más maravilloso!
¡Qué regalo! Este es tu mundo. Tú lo creaste, lleva tus huellas. Y nosotros somos tus criaturas. Tú nos creaste, llevamos tu imagen. Y en Cristo Jesús nos has recreado. Nos has devuelto el propósito de nuestra vida. Nos has salvado del pecado y sus consecuencias. Nos has librado de la condenación. Nos has perdonado. Nos has purificado. Y nos has prometido guardarnos para un cielo nuevo, una tierra nueva, una gloria indescriptible, una eternidad contigo, no como esclavos, no como simples siervos, no como ciudadanos distantes de tu reino, sino como hijos en tu familia, coherederos con Cristo. Y todo esto es solo gracia sobre gracia sobre gracia. Hay gente allá afuera, Dios, que no te conoce. Muchos que han levantado ídolos y que han creado dioses a su propia imagen, que han creído mentiras y están edificando sus vidas sobre la arena, y la pérdida al final será grande. Danos corazones compasivos. Danos mentes ágiles. Danos un compromiso inamovible en tu palabra, con tu autoridad, con el señorío de tu Hijo Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y el único en el que hay salvación. Danos osadía, valentía, danos mansedumbre, humildad, y ayúdanos a obedecer este mandato apologético. Queremos asumir el compromiso con tu palabra de estudiarla, de conocerla, de formarnos y fundamentarnos en ella, de tal manera que todo a nuestro alrededor y todo en nuestra vida lo interpretemos a la luz de las Escrituras. Honra ese compromiso, oh Dios, y conforme a tus promesas, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga crecer en el conocimiento tuyo, para la gloria de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios, es una tarea abrumadora y nosotros somos pequeños, insignificantes, llenos de limitaciones y con mucho residuo de pecado todavía en nuestra vida. Así que si tú no vas adelante, si tú no nos guías, si tú no nos iluminas, nuestra tarea será vana. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos. Es la gloria de tu nombre la que está en juego. Es tu reino, es tu fama, es tu palabra. Defiéndela y úsanos para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.